Según una encuesta elaborada por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre las personas de la diversidad sexual, existe una percepción muy negativa sobre el respeto que tienen sobre sus derechos, políticas públicas y el respaldo social a favor de la igualdad de derechos. Probablemente cuando hablamos de sexo, de identidad de género, de orientación sexual, nos damos cuenta que hay muchísima discriminación alrededor de estos temas, ¿no? Sí, fíjate, Manuel, que yo ahora que estoy dando el taller con los chicos y las chicas ahí en las secundarias, este es un tema que no se lo quitan de la boca. O sea, los chicos traen como mucho esta cuestión de la identidad, de que no se sienten respetados, de que sienten que están siguiendo modas, ¿no? Y justo también, pues les genera mucha duda en realmente qué es lo que ellos están sintiendo, qué es, cómo se ven, cómo se perciben. O sea, es una cuestión que de verdad les está causando mucho conflicto serio y aparte está generando un conflicto familiar. Pues, ¿qué te parece si para hablar de esto y ponerlo sobre la mesa, pues nos proponemos una cosa? Hacerlo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker. Con Manuel Aurose y Mariela López. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Manuel Aurose y como siempre me acompaña Mariela López Marín. ¿Cómo estás? Hola Manuel, muy bien, ya feliz, nuestro tercer programa. Pues ya estamos aceitaditos. Ya. Parece. Y hoy nos acompaña Paulo Gutiérrez, que es doctor en Ciencias Sociales, especialista en Seguridad y Género. ¿Cómo estás, Paulo? Muy bien, Manuel. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Mariela. Gracias, Manuel. Pues hoy queremos hablar contigo de muchas cosas. Porque creo que para hablar de lo que vamos a hablar hoy, tenemos primero como que dividir en cajitas todo, dividir y entender de una manera muy breve y muy rápida qué es identidad de género, qué es orientación sexual, qué es rol de género, y que de ahí nos digas a qué nos referimos cuando hablamos de esto de la construcción social del género. ¿Dónde están las personas que son los albañiles, las albañiles? ¿Quién es? ¿Quién trae los ladrillos? ¿Cómo es? Bueno, la construcción social del género viene justamente del campo de las ciencias sociales. Durante, digamos, la época moderna se habla de que lo social se construye, digamos, de forma colectiva. Entonces, en ese marco se habla también de que el sexo o de que el género también son construidos socialmente. En este caso, la identidad de género es una identidad que se construye de manera individual y de manera colectiva. ¿Qué significa esto? Que parte del principio de identificación, es decir, cómo un sujeto se identifica con roles, estereotipos y principios asociados a, en este caso, a un sexo. Y a partir de ahí también se inscribe en la manera en la que familiar, social, comunitariamente se ve ese género, ¿no? Entonces, digamos que hablamos de identidad en contraposición a la realidad material, que sería el sexo. O sea, en este caso, si hablamos de, por ejemplo, de una persona que es trans, a lo mejor puede nacer biológicamente con un sexo identificado como masculino. Que es el genital. Exacto. El sexo, en una discusión, digamos, no muy fina, el sexo sería lo material y la identidad de género sería lo cultural y lo simbólico. En realidad hay autoras que hablan de que incluso el sexo también es una construcción social, o sea, la manera en la que se piensa lo biológico también está mediada por cuestiones culturales. En este caso, Anne Fausto Sterling, que es una filósofa de la ciencia, dice que incluso el sexo es construido socialmente porque aunque nosotros hablamos de una cuestión binaria de que hay hombres y mujeres, pues la realidad es que cuando tú de manera muy estricta analizas en términos biológicos las diferencias sexuales, pues no hay esta dicotomía que nos enseñan en los libros de biología de la primaria, ¿no? O sea, hay como todo un espectro donde caben muchas diferencias. Y justo es lo que yo le comentaba a Manuel, que ahora que estoy trabajando con los chicos, ellos mencionan de esta falta
pues a lo mejor de entendimiento y de respeto respecto a las dudas que les están surgiendo con esto, ¿no? Dicen, es que, pues en mi casa dicen, a ver, aquí hay hombre o mujer, hasta ahí. Y entonces ya desde ahí ellos empiezan a experimentar esta violación a sus derechos, ¿no? Bueno, en la discusión sobre los derechos humanos ciertamente es una violación querer imponer pues, una realidad sobre las personas. Pero lo que es más importante, yo creo, aquí el origen de del problema, digamos, de la violación, tiene que ver con la manera en la que los países entendemos la ciencia. O sea, la ciencia es dura y es verídica hasta nuevo aviso. O sea, la ciencia avanza, ¿no? Siempre está este discurso de que hay hombre y mujer y son dos sexos y ya. Pero esto recordemos que, pues, son contenidos de 1940, 1950, las últimas actualizaciones, y realmente pues México o los países de América Latina en vías de desarrollo no necesariamente somos los más avanzados en cuanto a investigación científica en términos neurológicos, biológicos sobre el tema de la diversidad sexual, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo partiría porque antes que un tema de derechos es un tema de cómo concebimos la ciencia y los avances científicos, y luego, desde luego, una cuestión de derechos. Pero esto, claro que causa controversias y causa mucho malestar porque estos estereotipos de que solo hay hombres y mujeres también a lo que ayudan es a que la gente tengamos certezas, ¿no? A la gente no nos gusta la incertidumbre. Entonces, sobresimplificar en hombres y mujeres pues nos hace la vida mucho más sencilla para poder navegar, digamos, en el espacio público, en los empleos, en las escuelas. Entonces, toda esta violación a los derechos pues también está fundada en el miedo a no saber cómo conducirte y cómo... Pues sí. Y eso pasa todo el tiempo, pasa no solo en el ámbito de la diversidad sexual, sino en el ámbito cultural con los migrantes o con las personas de otros barrios, ¿no? O sea, es este principio de miedo a la incertidumbre y como claro, bien no dices, es exclusividad de la cosa sexual, y es como de la incertidumbre. Que no es que no es que nunca haya existido, sino que ahora estamos aprendiendo a nombrarlo también. Claro, lo que sí hay en estos países que he mencionado, incluido el nuestro, es esta novedad de los derechos humanos famosos, ¿no? Que tendremos unos 20 años discutiéndolo porque antes se hablaba de garantías individuales. Ahora con el tema de los derechos humanos, pues hay toda una concientización principalmente en las clases medias acerca de los derechos ya más bien de tercera generación, ¿no? Que son estos derechos a la identidad, a la autoidentificación, ¿no? O sea, como derechos mucho más complejos, alejados de los derechos de primera generación que tenían que ver, por ejemplo, con el derecho a vivir, ¿no? O sea, a la integridad. Y ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente. Pues creo que nos abre así como todo, sobre todo esta claridad de que no solamente es la cuestión de la sexualidad, ¿no? Tiene que ver con, como lo decías, con los migrantes, con los estereotipos, con la masculinidad, o sea, con muchas otras cosas, el desconocimiento. Y que no, vaya, y que aclaremos, ¿no? O sea, que digas como de, sí, claro que tiene que ver con derechos humanos, no significa que lo estamos obviando, ahorita lo vemos, ¿no? O sea, sino que son diferentes pasos para ir entendiendo como esa complejidad, ¿sí? Claro. Así es, sí, estoy de acuerdo. Y, o sea, quiero insistir en que primero es una cosa de conocimiento, o sea, de cómo la gente en general en los países nos acercamos al conocimiento y a la ciencia, o sea, como a actualizarnos en relación con pues, la realidad, por llamarlo así, o los últimos hallazgos, avances sobre el entorno y el mundo, y luego esta cuestión de los derechos, que eso es ya más una cuestión, digamos, jurídica. Ahora, está esta cuestión de cómo conocemos el mundo, y luego lo que se supone que es lo normativo que debemos de respetar, pero hay una tercera parte que es la que causa más conflicto, que tiene que ver con lo social. O sea, por ejemplo, pues por más que estén los derechos humanos, eso no implica pues, que todo mundo los conozca y que todo mundo además coincida en que deben ser respetados, ¿no? O sea, eso es ahí donde se empieza a complicar. Y que tengan los mismos criterios para hacerlo. Así es, es decir, no corren los derechos y la experiencia social sobre la misma carretera, sino que corren sobre carreteras distintas. A veces lo social va mucho más avanzado que la ley y a veces es al revés. A veces las leyes son de avanzada
Y la experiencia social, pues es una experiencia social del siglo XVIII. A mí me gustaría que nos quedáramos con eso para el siguiente bloque. Yo les invito a que le den like, nos sigan, compartan, que nos comenten qué es lo que quisieran saber en los próximos episodios o incluso en este mismo para poder contestarles y responder todas sus dudas. Seguimos aquí en Hagámoslo Juntos. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker. Con Manuel Aurose Y Mariela López. Ya regresamos a Hagámoslo Juntos. Mariela, Paulo, estamos hablando acerca de la construcción social del género, que qué es esto. Hablábamos de que a veces gana más, no avanza más rápido la experiencia social, es decir, cómo nos vamos relacionando y entendemos, pues cómo también encontramos como la paz o las buenas relaciones entre nosotros, entendiendo nuestras identidades. Y yo quisiera que nos contaras un poco, por ejemplo, hay datos de la misma encuesta que mencionábamos al inicio. Por ejemplo, las personas que son parte que tienen identidades diversas, reconocen que en espacios como, no sé, la atención médica, la policía, en espacios públicos, pues sufren de cierta discriminación o no se sienten como con espacios tan seguros, ¿no? Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales o qué es lo que nos hace no sentirnos seguros por nuestra identidad de género? O sea, ¿qué puede tener mi identidad de género, sea cual sea, que haga, o por qué existe como, hay un rol dominante, o hemos concebido un rol dominante? Yo creo que la mayoría de los servicios o de los espacios están estandarizados para para estas identidades de las que hablamos sobresimplificadas, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, ciertamente existen contextos donde todo el tema de la diversidad va a complicar el tema de la atención, pero esto obviamente lo que hace es que abre un espacio para demandas donde pues, las instituciones se tienen que modernizar y las instituciones tienen que ofrecer servicios ad hoc a la población, ¿no? Y entonces si la población diversa está demandando servicios, pensémosla como un contribuyente que está demandando servicios y que tiene pues una configuración diferenciada del resto de las personas. En este caso, yo creo que el tema de la diversidad no es el principal de los problemas que tienen las instituciones. O sea, sí creo que ha habido cambios, tanto en el trato policial, en las instituciones de salud. Evidentemente continúa habiendo episodios de discriminación, episodios de violencia contra las personas de la diversidad sexual, pero yo creo que este no es el escenario de hace 20 años en México, en Jalisco, incluso en América Latina. Lo que hay también es una mayor visibilidad y una mayor capacidad de indignación frente a estos episodios de discriminación o de violencia, y eso pareciera que indicar que no hemos caminado, pero lo cierto es que cada vez hay mayor apertura. Antes era impensable que las chicas o los chicos salieran de la mano en la calle sin que fueran agredidos físicamente. Y todo eso ha cambiado, y ha cambiado no necesariamente gracias a la concientización de la gente, sino ha cambiado a partir del contexto global en el que nos encontramos y a que podemos ver que otros países mucho más avanzados en materia de derechos transmiten su experiencia a partir de la internet, ¿no? Y de las redes sociales. Entonces es un poco como una especie de contagio de buenas prácticas de derechos humanos. Justo, no es tanto que la gente ya lo tolere más, como se dice, ¿no? Que me cae regordo eso de tolerar, porque creo que es aceptar, no tolerar, pero creo que ya es justo que ahora se está hablando más de las injusticias, ¿no? Que se cometen, ya se hace como más obvio, y entonces la gente ya no está de acuerdo, independientemente del pensamiento individual, ya no están de acuerdo hacia estos actos de discriminación, porque aparte, bueno, pues se ven pues justo desde las escuelas, desde las secundarias, estos actos, y ya los propios alumnos y alumnas empiezan como a hacer esta rebelión de, a ver, aquí se está violando
esta situación o se está cometiendo esta discriminación entre ellos mismos, o sea, entre ellos mismos empiezan ya a defender de este tipo de cuestiones y creo que pues por eso también pues se nota en las instituciones cómo se va acercando cada vez más la gente con más confianza y más libertad, aunque todavía pues siguen sucediendo casos de Claro. discriminación. Yo quisiera preguntarte, Pablo, hablar de, por ejemplo, prácticas machistas, ¿están vinculadas a la identidad de género o a la concepción de la identidad de género? Yo creo que sí, o sea, que las prácticas machistas tienen que ver con un entendimiento de las relaciones de manera también como de dominación y de ejercicio del poder, ¿no? Y en este caso, más que vincularlo con una identidad en específico, como ha sido históricamente, ¿no? Que el machismo se vincula directamente a hombres machistas, pues lo cierto es que el machismo es más bien una forma de mirar el mundo y de actuar en consecuencia, pero que atraviesa de la misma forma a hombres y mujeres. Es decir, es un espacio que se ocupa y es una forma de actuar, pero que no es restrictiva solo de los hombres, sino que también las mujeres lo aceitan y lo ejercen, ¿no? Claro, sí, eso se me hace súper interesante porque tenemos como muy encasillado a que justo es mucho más violento el rol de los hombres, Ajá, justo. este rol de ser el hombre es ser violento, ¿no? Viene también desde el otro lado y se alimenta incluso mucho desde esa parte. Sí, estoy de acuerdo y creo también, por ejemplo, que sucede lo mismo no solo con el machismo, sino con la violencia. O sea, la violencia al final del día es un acto, son acciones moduladas que podemos ejercer tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, son intencionales, moduladas y pueden ser, digamos que, infligidas sobre quienes consideramos que son en una escala de valores pues menos acreditados que nosotros, ¿no? O sea, normalmente, digamos, por sobresimplificar, pues los hombres contra las mujeres y las mujeres contra los niños, ¿no? Ujú. Vamos a ir un corte y quisiera como justo en este mismo ejercicio de esta dualidad o esto de cómo el tema de los poderes, que le diéramos un poco vueltas sobre eso, ¿no? O sea, cómo podemos a veces creer que hay, o mal creer que hay identidades más válidas que otras, ¿no? O esta como no O más tiene tanto violentas que ruido, o más otras. violentas que otras, ¿no? O que cierta identidad cumple un rol en específico, ¿no? Vamos a un corte, esto es Hagámoslo Juntos. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker Con Manuel Aurose y Mariela López. Ya regresamos a Hagámoslo Juntos. Paulo, Mariela, seguimos en la mesa hablando de entre identidad de género y construcción social de género. Yo quiero aprovechar para hacer la pregunta literal porque siento que me estoy perdiendo. ¿Cuál es la diferencia entre identidad de género y construcción social de género? Digamos que yo se los diría al público y a ustedes de la siguiente manera. A la mamá, al papá que esté en La casa. construcción de género es un fraseo, una manera de decir las cosas en la academia que se ha colado a la vida cotidiana, pero que no debiera estar ahí. Okay. Pero, sin embargo, es importante rescatar la noción de identidad de género, porque la identidad de género es con lo que lidiamos con las personas, y principalmente jóvenes, que actualmente están pugnando por derechos y que se sienten identificados, identificadas e incluso identificades, aunque cueste mucho trabajo, incluso a mí mismo, como entender este espacio de lo no binario, ¿no? Porque al final del día hay críticas incluso dentro de la diversidad sexual que dicen, bueno, es que si tú te dices que eres una persona no binaria, de todas formas quedas dentro de la retícula de lo no binario y lo binario. O sea, sigues quedando en un espacio donde esta persona es no binaria y Tú esta te persona es colocaste. binaria. Ajá. O sea, al final del día, pues no te escapas de esta disyuntiva, ¿no? El tema de las identidades a las que nos enfrentamos
con el auge de internet y de los productos culturales que se importan, porque esto tiene mucho auge a partir de los videojuegos, de todo el tema de los mangas, de todo el tema de la posibilidad y del abaratamiento de las cirugías estéticas y de reasignación sexual. O sea, hay toda una serie de productos, digamos, de instrumentos, de espacios culturales donde la gente puede transitar a muchas cosas, ¿no? Esta discusión, aunque parece novísima, realmente pues es muy antigua, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en los migrantes, todavía existe el estigma y el prejuicio contra los connacionales que en algún momento migraron y la gente te dice, es que fulanito tiene un nopal en la frente y nada más quiere hablar inglés. Como si la identidad nacional no pudiera transformarse también. Claro. Como si yo por tener rasgos mexicanos y que mis papás migraron y yo nací en Estados Unidos y no hablo español, yo no tuviera la posibilidad de yo ser un norteamericano. O sea, como si hubiera una materialidad que me restringe a lo que tú ves como mi origen. Y entonces al final hay algo o alguien, por decir, simplificarlo, que determinaría qué es lo que cabe en esa caja. De acuerdo a los prejuicios de quien mira. Y cuando hablamos entonces de estas identidades diversas que, digamos, salen de la dualidad normativa que conocemos, hay cosas más importantes, menos importantes. Probablemente hay cosas que han estado presentes y hay gente que dice, o sea, en lo no binario dices, bueno, yo no me quiero identificar porque este rol o este traje no me queda o no me gusta y este traje tampoco. Sí, pero yo más que entrar en esas honduras, lo que rescataría de la discusión de la construcción o de la identidad de género es que las identidades se construyen como una alteridad. ¿Esto qué significa? Que las identidades siempre van a ser identidades en conflicto con las otras. Los hombres respecto a las mujeres, los heterosexuales respecto de los homosexuales, los bisexuales respecto de los otros dos grupos, los árabes respecto a los judíos. O sea, acuérdense que la identidad es como las capitas de la cebolla. O sea, uno tiene una cebolla y entonces tú tienes una identidad de género, ¿no? Uh-huh. Piénsenla para su interior. Tienen una identidad nacional que es compartida. Así es. Tienen una identidad laboral, porque no estamos aquí constructores ni, o sea, ¿no? Claro. Entonces acuérdense, identidad de género nacional, identidad laboral. Hay quien tiene una identidad deportiva, ¿no? Que te dice, yo soy de tal equipo o de tal equipo. Así es. Entonces la identidad siempre se construye en función en contraste con un otro. Y aparte puede cambiar, ¿no? Y puede cambiar. En el momento que yo quiera. Así es. O sea, yo puedo decir, así como lo pusiste tal cual, hoy le voy a tal equipo, pero la próxima semana le quiero ir a otro. Es. Y sigue siendo mi identidad. Y si migras y vives la mitad del tiempo que te queda de vida en otro país y te construyes identitariamente, no vas a ser solamente mexicana. Claro, claro. Así es. Regresando un poco a lo que decía Pablo, ya entendiéndolo, ¿no? Ya le entendimos. Una cosa es que sea práctico para etiquetar y entender rápidamente, simplificar así de, bueno, verde, naranja, rojo. Y otra cosa es negar que esa fluidez o ese tránsito existe. Ahora, a lo que quiero volver e insistir es a que las identidades como se construyen siempre en conflicto con un otro. O sea, para los efectos que estamos aquí conversando, lo que hay que procurar son espacios de negociación y de paz. Acuérdense que existen identidades asesinas en países de Medio Oriente donde la gente, si tú eres judío o si tú eres sirio, te avientan claro. La gente se avienta bombas. Nosotros no experimentamos ese tipo de cosas, pero desde luego hay crímenes de odio, hay violencia específica contra las mujeres, hay violencia contra los migrantes, hay violencia entre las distintas barras de equipos de fútbol. Claro. Horrible. Entonces el tema de la identidad no es algo que uno hay que afirmar, sino hay que entenderlo como un problema y como una bomba de tiempo que hay que desmantelar. Es decir, tú te puedes creer lo que tú quieras y puedes ser hincha del equipo que tú quieras, pero de lo que se trata es cómo conservas que la convivencia sea pacífica cuando te encuentras con el otro
en contraste del que te construyes. ¿Y cómo podemos justo ese punto me gustaría como aterrizarlo? ¿Cómo podemos justo desde nuestras trincheras, cada uno de nosotros, ir buscando y encontrando y provocando estos lugares más seguros? Entendiéndonos como sujetos de derechos. O sea, entender que el marco de los derechos de las personas está por encima de las identidades. Porque solamente así vamos a poder rescatar a una niña de Oaxaca de que la vendan, porque es que en Oaxaca se venden a las niñas. Claro. Es que Y ahí es su sí identidad cultural. Entonces la identidad cultural permite que suceda, y ahí es donde uno dice, sí, pero el marco común de los mexicanos es que los derechos están por encima de las identidades. Ok. Y así, o sea, en esta mismo, aterrizado en casa, papá, mamá, creo que mi identidad es tal. No, o sea, otra vez, más que pensar en la identidad, lo que hay que pensar primero es que nos cubre un manto de derechos. Entonces comenzar a pensar a los hijos antes que como un sujeto de la identidad, de que mi hija es trans o mi hijo es gay. Hay que pensarlos primero como sujetos de derechos y en ese marco pensar las especificidades, pero eso es un segundo paso. Es un segundo paso para acercarte. Para tener una mejor relación. Para empezar a tener pero tú tienes que apertura, partir ¿no? de que son sujetos de derechos. Sí, no dejó de ser humano, no dejó de ser persona. Es más, Claro. yo diría, incluso te puede caer mal, incluso puedes no estar de acuerdo, pero si tú te restringes o si tú más bien te apegas al marco de derechos, pues tú le vas a tener que dar alimento hasta determinada edad, vas a hacer que vaya a la escuela, que esté bien, aunque te cueste. Porque justamente eso es lo que nos hace la convivencia pacífica. Pues Pablo, muchísimas gracias. Ahora sí que nos hemos dado un viajezote entre la identidad, el género y la construcción. No, y creo que nos da muchísima claridad, ¿no? Y yo creo que al público también porque está mucho esta confusión desde los chavitos, los papás. Es difícil para un papá, para una mamá, para un maestro, una maestra, poder tocar estos temas sin tener esta claridad, ¿no? Y creo que es bueno, justo de eso se trata, ¿no? A la hora de estar haciendo estos programas con estos temas que nos están provocando estas dudas y estas inquietudes, pues poderlas irlas aclarando poco a poco. Y sabemos que no es cosa de un programa, sabemos que no es cosa de un día o de un libro o de un momento, ¿no? Sino que es algo que tenemos que ir empezando a trabajar y empezar a generar estos espacios seguros para los jóvenes y para pues todas las personas. Pues muchísimas gracias. Esto fue Hagámoslo Juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Denle like, compartir, suscríbanse y hagan lo que tengan que hacer para reflexionar ahí en casa y poner el tema sobre la mesa. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker. Con Manuel Aurose y Mariela López.